empezamos a estudiar lo que el pueblo judío llamaba el día, el gran día. El día de la expiación, el día en que Dios iba a librar a toda la nación de sus inmundicias, de la degradación del pecado que había afectado sus almas. Y después de esos capítulos tan tremendos que pasamos, mirando la condición del hombre y mirando la gravedad del pecado, llegar a este capítulo es muy precioso porque podemos ver que ese Dios que ve nuestro pecado y que es tan santo que Él no podría ni siquiera relacionarse con un pueblo, aun aunque Él lo ama por el pecado. Ese Dios también es un Dios de amor. Es un Dios que ha creado un camino para que ese pueblo pecador pueda ser reconciliado con Él y Él pueda vivir en medio de ese pueblo. Un pueblo manchado por el pecado, pero un pueblo que va a ser redimido, limpiado con el poder de Dios. Bueno, y en el capítulo 16 estudiamos cómo en una sola fiesta, en una sola ceremonia, Dios va a resumir ese gran tema de la redención. Y en toda esta ceremonia muy compleja, que se hacía una vez al año en la historia del pueblo de Israel, el pueblo recordaba año tras año que hay un solo camino, un solo medio por el cual iban a ser limpiados de sus iniquidades. Y este era el día más importante, dijimos, en todas las ceremonias del pueblo de Israel. Y eso es algo interesante para nosotros hoy. Porque si nos comparamos nosotros con Israel, tenemos que darnos cuenta de que para el pueblo cristiano, la muerte de Cristo no ocupa el primer lugar en las celebraciones de su liturgia. Cuando pensamos, ¿no es cierto?, en el pueblo cristiano, por ejemplo, el nacimiento de Cristo es tal vez la fiesta más popular del mundo evangélico y cristiano de la historia, ¿no es cierto? El día de la Navidad es el día donde le celebramos el día que Jesús nació. Pero para Israel, para el pueblo de esta época, lo que era importante no era el nacimiento del Salvador, sino era la muerte del Salvador. Porque era solamente en esa sangre, solamente en ese sacrificio que la nación iba a ser librada de la culpa del pecado. Cristo no es solamente un niño que nace. Cristo no es solamente una imagen de ternura, de pureza, de limpieza. Cristo no es ni siquiera solamente un maestro moral que se convirtió en un referente para el mundo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que nos recuerda esta fiesta. Este es el punto central para la vida del pueblo de Dios, la cruz de Cristo. Entonces, todo este capítulo representa 1400 años antes de que suceda la muerte de Cristo. Este capítulo lo describe con lujo de detalles y nos muestra aún los secretos. Cómo fue que Dios planeó y que Dios llevó a cabo ese día de la expiación. El día en que Dios quitó el pecado de la humanidad. Un solo día en donde Él va a librar a la humanidad de su pecado. Bueno, arrancamos viendo la semana pasada los primeros 2 puntos del estudio. Y el primero decía que la limpieza para la inmundicia del pecado es solo posible en los términos establecidos por Dios. Ese fue el primer punto. Esta semana les imprimí el mismo bosquejo, así que si no viniste la semana pasada y querés tomar apunte, ahí pondrías la palabra términos, ¿sí? En los términos establecidos por Dios. Y esto significa de que el hombre no puede llegar a Dios a su manera. Dios es tan santo y el hombre tan pecador que a menos que el hombre avance por ese solo camino, el hombre va a ser destruido. La presencia de Dios es imposible en medio del campamento de los hombres. Solamente en estos términos. Y Dios establece todas las pautas. Así que estudiamos en ese capítulo, en ese primer punto, cómo Dios el Padre fue el que planeó la obra de redención. Él solo, por su iniciativa, su amor fue lo que le movió y su sabiduría fue la que la planeó. Y Dios el Padre planeó todos los detalles. Planeó el tiempo en el que iba a suceder, planeó el día específico en el calendario de los hombres cuando el día de la expiación iba a suceder.
y planeó todos los detalles. ¿Quién iba a ser el único que él iba a aceptar para que tome ese rol y haga la expiación? Solamente Cristo iba a hacer. Y todo lo que Cristo iba a hacer cada día de su vida, Dios lo planeó antes de que empiece la historia de la humanidad. Antes de que Dios diga, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Y Dios planeó cada detalle de la obra de Cristo, desde su primer respiro hasta el último, Dios lo dirigió. Entonces, cuando Cristo llegó a la tierra, Él decía cosas como esta: yo no hago nada que no escuché a mi Padre decir. Yo no digo ninguna palabra que no me haya dado el Padre. Yo pongo mi vida porque este mandamiento recibí del Padre. Cristo fue ese sacerdote obediente que cumplió a la perfección la voluntad del Padre. Cristo llevó a cabo un drama, una representación que ya estaba planeada y que Él la cumplió detalle por detalle durante toda su vida y aún en esos momentos de la cruz, hasta cumplirla hasta el final. Entonces, solamente en los términos de Dios puede suceder la reconciliación, la redención. Segundo punto, vimos que la limpieza para la inmundicia del pecado es solo posible con los sacrificios ofrecidos a Dios. Dios solamente va a limpiar la culpa de este pueblo por medio de sangre, un sacrificio que va a ser entregado. Así que nosotros vimos del versículo 11 en adelante cómo iba a suceder esto. Ahora, en esta historia, el hombre que está tomando el rol de sacerdote es un hombre pecador. Entonces, aunque él representa a Cristo, él no puede cumplir la función de Cristo. Entonces, él no puede entrar al lugar santísimo como Cristo podría, porque él es culpable, él es pecador. Entonces, durante todo ese periodo de tiempo, cuando se hacía este recordatorio, parte de la ceremonia era mostrar que este sacerdote no podía salvarla de sus pecados. Que este sacerdote solo anunciaba un futuro sacerdote. Así que este sacerdote, cada vez que le tocaba, cada año, hacer esta tarea, él tenía que humillarse, confesar sus pecados, entrar con humildad a ese lugar santísimo, poner el incienso para que la nube cubra la Shekinah de Dios y él no muera en ese lugar. Y entonces podía entrar primero con sangre para cubrir su pecado y después con sangre para cubrir el pecado del pueblo. Ahora, aunque este sacerdote es imperfecto y este sacerdote necesita ser limpiado, él anuncia lo que va a ser este futuro sacerdote, lo que va a suceder el día de la expiación. El día en la historia en que Dios iba a quitar el pecado de su pueblo. El sacerdote elegido por Dios iba primero a llevar a cabo un sacrificio, el sacrificio que iba a poder dar el perdón. En este caso es un cordero que muere allá afuera en el altar de bronce. Pero ese cordero lo que hace es representar el futuro sacrificio de Cristo. Cristo en esa cruz iba a reflejar lo que sucedía en ese altar de bronce, donde la ira de Dios, en medio de ese fuego, consumía el cuerpo de este animal. En esa cruz, la ira de Dios cayó sobre el Cordero de Dios, sobre Cristo mismo. Así que, en toda esta historia, yo les expliqué algo que nos puede confundir un poquito, pero que tenemos que seguir esta línea. Cristo no solamente es el sacerdote. Cristo representa todos los elementos de este gran día de la redención, de la expiación. Él es el sacerdote, Él es el altar, Él es el cordero sobre el altar, Él es el tabernáculo, Él es todo en este plan de Dios. Entonces, Cristo, Él muere en la cruz y dice en Hebreos que Él ahora, después de la muerte en la cruz, nosotros ahí cerramos el capítulo, lo vimos morir y después nos preguntamos, ¿qué pasó? Y esta historia nos dice qué pasó. Cristo, como un gran sacerdote, tomó su propia sangre, aún vestido con esos vestidos de humillación. Él sale de ese altar del sacrificio y Él va hasta la presencia de Dios. Así que Cristo, después de morir, Él se presentó en la presencia misma de Dios, en el lugar santísimo, no en un templo, no en un tabernáculo, sino en el cielo mismo, con su propia sangre.
y él ofreció su propia sangre como el pago por la culpa del pecado de la humanidad. Ese sacerdote cumplió este rol que ahora está cumpliendo en forma de símbolo Aarón. Entonces, después de ofrecer ese sacrificio, Aarón salió, él echó sangre sobre el tabernáculo también, purificando todo el tabernáculo y haciendo posible que Dios siga estando en medio del pueblo, y caminó hasta afuera y encontró un segundo animal. ¿Se acuerdan qué hizo con ese animal? Había dos carneros, dos machos cabríos, ¿no es cierto? Dos cabritos. Uno murió y fue sacrificado, y el otro esperaba allá afuera para que vuelva Aarón y ahora cumpla con él un segundo rito, que era parte de ese sacrificio, y era que él iba a poner sus manos en la cabeza, iba a transferir los pecados del pueblo sobre este animal, y este animal iba a ser desterrado. Y nosotros hablamos de que los dos animales reflejan un solo sacrificio. Lo que Cristo hizo en la cruz es estas dos cosas. Su sangre fue derramada para ser presentada delante del Padre en el lugar santísimo para expiación por el pecado, y a la vez en esa cruz Él cargó el pecado de toda la humanidad para que entonces en Cristo el pecado pueda ser echado fuera sobre esta persona que fue destituida. En un sentido, Él dijo desamparado. Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, en Cristo se cumplen estas dos figuras. Y así llegamos hasta el versículo 23. Y ahí vamos a retomar esta mañana. Toda esta serie de sacrificios, de ritos, se cumplían entonces una vez al año, y era la fiesta más importante para el pueblo de Israel, porque Dios quería enfocar la mente del pueblo de Israel en estas verdades. Y Dios quería guiar al pueblo a través de estas imágenes al arrepentimiento y a su gracia que un día ellos iban a recibir. Entonces llega el versículo 23, el día todavía no terminó. Aarón trabajó mucho ya, tuvo muchas tareas y que él tuvo que cumplir a la perfección, mucha presión, todo el pueblo lo está mirando y él no se puede equivocar en nada porque su vida depende de esto, pero todavía el día no terminó. Y en el versículo 23 dice así, vamos a leer el 23 hasta el 34. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser el sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Así que después de haber hecho los sacrificios que tenían que ver con la expiación por el pecado, y ese sacrificio que iba a ser llevado hasta dentro del tabernáculo, ahora Aarón
dice en el versículo 23, va a tener un cambio más de ropas. Es interesante, uno podría marcar los eventos en esta historia usando las ropas de Aarón como un punto de quiebre, ¿no es cierto? Porque él, ¿se acuerdan? Llegó cuando llegaba a cumplir su función cada mañana, él venía vestido como cualquier otra persona. Al entrar al tabernáculo, lo primero que hacía era vestirse de esa túnica especial y de esas pecheras, de esa corona, que lo hacían ver como un rey. ¿Se acuerdan? En toda la vestimenta del sumo sacerdote. Y él, con esa vestimenta especial, hacía los primeros sacrificios, los sacrificios diarios. Después él tenía que ir a este lugar privado donde se quitaba toda su ropa, se bañaba y se vestía con otra ropa. Y era la ropa de la que hablamos la semana pasada, esa ropa de lino fino, blanco, esa ropa simple que usaban todos los demás sacerdotes. Así que él primero cumple un rol vestido de sumo sacerdote. Después, toda la obra de expiación, él la cumple vestido de siervo, vestido como cualquier otro sacerdote. Y ahora él termina la obra de expiación, él ya salió fuera de ese tabernáculo, él entregó la sangre, purificó el tabernáculo, encomendó a este animal todo el pecado y lo echó fuera del campamento. Y ahora que se completó esta parte, él va a volver a tener un cambio. Y él se va a vestir nuevamente de su vestidura gloriosa. Y en esa vestidura gloriosa, él va a cumplir ahora una nueva función. Él va a ofrecer estos sacrificios de los que ya hablamos en los primeros capítulos. Bueno, saben que la vida de Cristo nosotros podríamos marcarla también con estas pautas. Hablamos, ¿no es cierto?, del Cristo glorioso, el Rey de Gloria, que se vistió de humanidad para cumplir la obra de expiación. Y Cristo se hizo hombre y caminó entre nosotros como un hombre, sin ninguna diferencia a cualquiera de nosotros, una humanidad real, simple, como un siervo, dice ahí en Filipenses capítulo 2. Y en esa condición, Él cumplió la obra de expiación. Él obedeció al Padre en cada detalle y Él cumplió ese sacrificio, y no solamente el sacrificio, sino que lo presentó delante del Padre. Pero ahí no termina la historia de redención, ¿no? Porque ese Cristo que estuvo vestido de humillación durante el tiempo del sacrificio, llegó un día donde Él se quitó esa vestidura. Y en aquel tiempo lo que hacían estos sacerdotes, una vez que se quitaban esa vestidura con la que hicieron ese rito de expiación, ellos la iban a colocar dentro del tabernáculo y nunca más iban a usar esa vestidura. Esa vestidura solamente se usó para ese día de ese año en el que Él presentó este sacrificio. A partir de ahora, el sacerdote, por el resto del año, va a usar esa vestidura gloriosa, este sumo sacerdote. Y así es con Cristo. Cristo, habiendo cumplido con su rol como el que ofreció el sacrificio de expiación, ahora Él se vistió nuevamente de gloria. Y cuando, por ejemplo, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, cuando arranca el libro, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, él está en la isla de Patmos y él tiene una visión. Él escucha una voz de atrás que le habla, y cuando él escucha la voz le habla como si él fuese a ser Cristo. Porque le dice: yo soy el que vivo y estuve muerto. Y de repente Juan se da vuelta para ver quién le está hablando, y cuando Juan ve algo que él jamás había visto. Juan caminó con Jesús. Juan vivió 3 años con Él. Durmieron, comieron, anduvieron por todos lados, pero el día que Juan se dio vuelta y vio ahora a Cristo, Juan dice que cayó como muerto sobre su rostro. Y empieza a describir Juan lo que él vio. Y lo que él vio no fue ese carpintero pobre en debilidad, sino que vio a Dios, esa imagen gloriosa, poderosa. Sus ojos como llama de fuego, su boca como esa espada, su piel de bronce bruñido. Este es el Cristo que existe hoy. Cristo no está en el cielo en su estado de humillación como Él estuvo acá. Él está vestido nuevamente en su vestidura de realeza. Según dice Filipenses, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre,
Él le exaltó hasta lo sumo. Y ahí está Cristo, como Señor sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Así que ahora, en el versículo 23, Aarón se quitó esa ropa, se vistió su nueva ropa y va a ofrecer dos sacrificios que ya estudiamos. Va a ofrecer un sacrificio, estos animales ya estaban preparados del principio, va a ofrecer un sacrificio por el pecado y un sacrificio de holocausto. Pero si acaban de hacer toda esta ceremonia para quitar el pecado del pueblo. Bueno, es que el día de la expiación sucedió una sola vez. Pero la purificación de los pecados del pueblo sucede de forma continua. Así que este sacerdote va a seguir haciendo esto. Él va a seguir limpiando al pueblo de sus errores, de sus caídas, de sus tropiezos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del pecado de yerro? ¿No es cierto? De esos pecados que salen de la naturaleza propia del creyente. De esos pecados, ahora Cristo, vestido de gloria, en el cielo mismo, está cumpliendo ese rol sacerdotal. Y Él ofrece a nuestro favor y en nombre nuestro constantemente su sangre al Padre. Su sangre es la que nos limpia constantemente de nuestros pecados. Hubo un día que Él quitó todo el pecado, toda la culpa del pecado. Pero cada día nosotros confesamos y nuestro gran sacerdote es el que intercede por nosotros. Cada día nosotros llegamos a Dios con la actitud de consagración y nuestro gran sacerdote es el que nos representa delante de Dios. Así que Aarón cumple estos sacrificios una vez más. Y llegamos al versículo 28 y vemos también, ¿no es cierto?, estos pecados, estos animales que llevaron el pecado. Ahora se termina toda esta ceremonia quemando los cuerpos, esos cuerpos que cargaron el pecado del pueblo. La sangre se introdujo al tabernáculo y el cuerpo se lo quemó en un lugar fuera del campamento. Y ya hablamos en capítulos anteriores de qué significaba esto, ¿no? La obra de Cristo tiene estas dos partes. Su sangre fue llevada delante de Dios para limpiar al mundo de sus pecados. Su cuerpo fue crucificado fuera del campamento, como si Él fuese a ser inmundo, porque Él cargó el pecado de todo el mundo. Bueno, y así llegamos al versículo 29, y el último punto que tienen en sus notas. Y el último punto dice así: la limpieza para la inmundicia del pecado es sólo posible con la respuesta apropiada del pueblo de Dios. Solo es posible con la respuesta apropiada del pueblo de Dios. Ahora, acá hay algo muy, muy, muy importante. Porque cuando leímos toda la sección hasta acá, vimos que el pueblo, hasta acá, ellos son solo espectadores. No hay nadie junto con Aarón. Aarón está solo adentro del tabernáculo haciendo todas estas cosas. La obra de expiación es la obra de un solo hombre. No es la obra colectiva del pueblo de Dios. Un solo hombre dentro del tabernáculo, en obediencia, cumple todo lo que Dios demanda para que el pueblo sea librado de sus pecados. La esperanza del pueblo está basada en lo que este hombre haga. Nadie hace nada. Pero cuando llegas a este punto, vos te das cuenta de que el pueblo no es completamente pasivo en esta historia. El pueblo no está dentro del tabernáculo, ellos no están haciendo nada para ser limpiados de sus pecados, pero hay un requisito que Dios pone sobre el pueblo para que sus pecados sean limpiados. ¿Y cuál es el requisito? Bueno, el versículo 29 dice así: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. Esta idea de estatuto perpetuo es que el pueblo tiene que tomar este día con absoluta solemnidad. Ellos tienen que ver el valor de lo que está sucediendo. Y en ese valor, ellos iban a hacer que este sacrificio sea efectivo o realmente cumpla este rol de purificación. Si el pueblo no tenía la actitud correcta hacia este sacrificio, entonces los pecados iban a quedar.
y el pueblo iba a ser juzgado por sus pecados. Aún después de que toda esta ceremonia se cumplió a la perfección. La actitud del pueblo es lo que señala a Dios ahora. No hay ninguna acción, pero hay una actitud que Dios demanda. La actitud es ver este día y entender este día y responder a este día tal como Dios lo planeó. Bueno, ¿cómo deben hacerlo? Bueno, ahí dice, en el mes séptimo Dios le da de nuevo el día específico en el que va a suceder. Dios apunta toda la atención del pueblo a este día, a los 10 días del mes, y acá usa esta expresión: afligiréis vuestras almas. Cuando lees esta porción, vos te das cuenta. Yo arranqué en la introducción la semana pasada diciendo que el pueblo de Israel tenía 7 fiestas durante el año que congregaban a todo el pueblo en Jerusalén. Después, más adelante, ahora están en el desierto y están todos juntos. Pero va a llegar el día cuando lleguen a la tierra prometida, en Jerusalén se va a poner el templo y todo el pueblo va a estar disperso, pero todos tenían que venir a estas 7 fiestas. Pero la palabra fiesta nos puede confundir un poco. Porque vos te das cuenta cuando lees eso, ¿no es cierto?, de que lo que Dios pide del pueblo es que ellos se aflijan. Te das cuenta con esas palabras que este no es un día de celebración. Este es un día de llanto. Es un día de quebranto. Es un día en el que Dios va a guiar a este pueblo a lo que llamamos arrepentimiento. Una convicción profunda de culpa y una claridad de gracia. Todo esto se resume en este mandamiento: ustedes deben afligir sus almas. Hay un versículo, vayan al versículo, al capítulo 23, el versículo 29, porque en el capítulo 23 se va a volver a repetir las mecánicas de esta fiesta, de cómo se debía hacer todo. Se lo va a resumir, pero en ese capítulo está pasando por todas las fiestas de Israel y se vuelve a mencionar. Y se agrega algo que acá no se agrega. 23-29, Levítico 23-29. En el Levítico 16-29 decía: a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas. En el 23 dice así: porque toda persona que no afligiere en este mismo día, en este mismo día, será cortada de su pueblo. Esa expresión no aparece en el capítulo 16, pero aparece en el 23. O sea, toda esta ceremonia se hizo para que el pueblo sea librado de su pecado. El pueblo no tiene que hacer nada, todo lo hace el sacerdote. Pero acá hay un requisito: el pueblo debe afligirse, y si hay alguno que no se aflige frente a esta escena, entonces no puede ser parte del pueblo de Dios. Esta es la idea: será cortado del pueblo de Dios, será echado fuera. Así como el leproso era echado fuera. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esa parte? El leproso no podía estar en la presencia de Dios. ¿Por qué no podía estar en la presencia de Dios? Por la inmundicia. Por la inmundicia de su corazón. Dios es santo y su presencia está acá, así que la inmundicia no le permite estar acá. Ahora tenemos otro caso. La persona que no aflige su corazón, él no puede estar en el pueblo de Dios. ¿Por qué? No puede estar en medio del pueblo de Dios porque no entiende la inmundicia de su corazón. Y al no entender la inmundicia de su corazón, no puede recibir la gracia para ser librado de esa inmundicia, que es posible a través del día de la expiación. Tal como el granjero quiebra la tierra y los terrones, ¿no es cierto?, para abrir los surcos, para echar la semilla que después va a crecer, así también Dios quiebra el corazón, para que en ese corazón roto pueda caer la semilla de la gracia de Dios y pueda crecer y traer fruto. Ninguna persona que no ha llegado a afligir su alma frente a la obra de Dios puede ver lo que esa obra significa, ni puede recibir el fruto de esa obra.
Y por eso el que no aflige su alma va a ser echado fuera. Ahora, esto es un mandato para el pueblo. Imagínense que Dios nos dijera esto a nosotros. Ustedes tienen que afligirse. O sea, ¿cómo se hace eso, no? ¿Cómo yo puedo traer aflicción sobre mí? Porque esto es lo que Dios le pidió. Bueno, ¿saben que han habido muchas religiones en el mundo que han hablado de algo que parece parecido, similar, pero es totalmente opuesto? Y es de que para ser libre del mal, tenemos que afligir nuestros cuerpos. Entonces, las religiones del mundo han sugerido cómo uno puede afligir su cuerpo para librarse del mal. ¿Han escuchado alguna vez cosas así? ¿Han escuchado, por ejemplo, ¿saben lo que es el masoquismo? ¿Sí? ¿Qué es el masoquismo? Autoflagelamiento, ¿no? Me doy masoquismo, sí. Puede ser con la masa o puede ser con otros elementos, ¿no? Pero la idea es hacer que mi cuerpo sufra para que yo sienta la culpa y entonces pueda ser libre de esa culpa, ¿no? Hay muchas formas en las que las religiones del mundo han propuesto que yo lastime mi cuerpo para lograr la purificación. No están tan lejos de esas religiones, están muy cerca. Por ejemplo, hay gente que piensa que por irse caminando hasta Luján, todo ese sacrificio que hicieron en esos kilómetros de agonía, ¿no es cierto?, caminando, bueno, en realidad no son tan agonía, ¿no? La van pasando súper bien con sus amigos, charlando, tomando, y llegan allá, ¿no es cierto?, ya hechos destruidos, ¿no? Y allá es una ocasión más para celebrar. Pero la idea, vamos a tomar la idea, ¿sí? Si uno lo tomaría seriamente. Yo me voy arrodillado hasta Luján. Si me iría arrodillado hasta Luján, eso sería afligirme. Sería algo bueno, ¿no? Yo me afligiría porque estoy diciendo, soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. Entonces me voy arrodillado hasta Luján y voy a sentir la carga de mi pecado. El problema es que el cuerpo no es donde está arraigado el pecado. Uno puede traer dolor al cuerpo y nunca ni siquiera llegar ni siquiera a ver lo que es el pecado. O no ven esas personas que se lastiman a sí mismos, pero después viven en la misma forma en la que vivieron siempre, ¿no? Se fueron caminando hasta Luján, pero eso no cambió nada en su vida. Siguen igual hacia el pecado, ellos no sienten dolor hacia el pecado. Ellos solamente están tratando de compensar por su pecado, trayendo un dolor físico. Entonces, muchas religiones piensan así. El cristianismo no piensa así. El cristianismo va en contra de eso. Por ejemplo, Pablo en Colosenses, capítulo 2, versículo 20, se los leo yo. Dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? O sea, le arranca a decir Pablo, si ustedes entendieron el Evangelio, ¿por qué se dejan llevar por estas ideas de que es lo físico lo que Dios está mirando? Y entonces si yo dejo de comer, dejo de tocar, entonces voy a alcanzar la purificación. Pero Pablo termina y cierra así: tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta persona puede lastimarse y mostrar que él es una persona muy diligente, puede mostrar que es una persona que es seria con lo que está haciendo, pero en realidad el trato duro del cuerpo nunca puede solucionar el problema del alma. Porque el pecado no está en el cuerpo. Yo me puedo castigar todo lo que quiero el cuerpo y eso no me va a ayudar en lo más mínimo en la lucha contra el pecado en el alma. Por eso, acá, Dios no le dice al pueblo de Israel: afligiréis vuestros cuerpos, ¿no? ¿Qué le dijo? Afligiréis vuestras almas. El pueblo de Dios es responsable de
que su alma se aflige. Y vos me volvés a hacer la misma pregunta, pero Matías, ¿cómo es eso? Yo quiero entender la gracia de Dios, yo quiero ser libre de mi pecado. Y Dios te dice a vos, yo voy a hacer una obra capaz de librarte de tus pecados. Vos afligí tu alma. ¿Cómo se aflige el alma? Bueno, creo que el alma se aflige cuando contempla la inmundicia de su pecado. Este capítulo viene después de todo lo que estudiamos sobre el pecado, ¿no? ¿Por qué viene después de todo eso? Porque el día de expiación tiene sentido frente a la realidad del pecado. El pueblo tiene que saber lo inmundo que es. Tiene que darse cuenta lo grave que es su pecado. Y frente a eso, llorar por su pecado. Y entonces ver en esta obra esa promesa de salvación. Afligir el alma significa que vos en tu corazón y en tu mente aprendas a meditar en la dimensión de la degradación de tu corazón. Que vos aprendas a ver la cantidad de pecados que hay en tu vida. Que aprendas a ver la bajeza de los pecados que hay en tu corazón. Que aprendas a ver la variedad. Y en esas dimensiones tu alma se aflija frente a tu condición, frente a un Dios santo. Creo que es uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy cuando queremos llevar a otra persona a ver la gracia de Dios. No ven el pecado. No se dan cuenta de la gravedad del pecado. Ahora, esto es algo que Dios te dice a vos hoy. Tenés que verte como Dios te ve. Y Dios te dio herramientas para verte como Él te ve, ¿no? Nosotros vimos varios capítulos. ¿Qué nos enseñó el capítulo 11? ¿Qué es pecado? Pecado es cada una de las violaciones de los parámetros de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, este animal es limpio, este animal es inmundo? Obedézcanme. Si yo como el que Dios dijo no comer, yo estoy pecando. Entonces pecado es cada vez que yo hago algo que Dios me dijo que no lo haga. Bueno, vos tenés que aprender a ver cuánto es eso. Porque la gente suele considerarse muy justa, porque no para a ver cuántas veces ellos violan la ley de Dios directamente. Y nosotros justificamos lo que hacemos. Pero tenemos que aprender a dejar de justificar y a llamar el pecado como es. Esto es pecado. Pero no solo eso es pecado. ¿Qué vimos en el capítulo 12? ¿Qué es pecado? ¿Se acuerdan? Cuando vimos a la mujer que era inmunda cuando daba luz. ¿Y qué estudiamos ahí? El pecado está arraigado en nuestra naturaleza. Vos podés entender de que desde el día que vos naciste, tu alma está presa de una enfermedad o de una condición que te afecta constantemente. Está tan inmundo, es tu vida entera, tan inmunda es tu vida entera, que aún el vientre del cual naciste se hizo inmundo el día que naciste. Así te ve Dios. Tan inmundos somos. Nosotros solemos pensar de nosotros mismos que somos en general bastante buenos, pero a veces fallamos. Vos sabés de que en tu naturaleza no está el potencial de hacer ni siquiera una cosa buena. Desde el día que vos naciste hasta el día que llegaste a Cristo, vos jamás pensaste un solo buen pensamiento. Jamás hiciste una sola buena acción. Jamás tuviste una buena palabra. Todas las motivaciones de tu corazón fueron degradadas y fueron abominables a Dios. Toda tu vida estuvo infectada de la inmundicia del pecado. No había nada bueno en tu vida. O sea, Cristo no apareció para ayudarte a vencer un problema del cual no podías salir. Cristo apareció en tu vida para librarte de una condición en donde no había nada bueno. O decís, Matías, me parece que estás exagerando. Porque yo hacía cosas buenas.
Yo pensaba cosas buenas, yo ayudaba a personas. Y yo me sentía bien al hacerlo. Pero no es lo que la Biblia dice. Mirá, hablan en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Ves? Ni aún uno. No hay quien entienda, nadie entiende nada. No hay quien busque a Dios. No hay ni una persona que sinceramente busque la persona de Dios. Todos se desviaron, aún las hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la condición. Este pasaje, Pablo lo toma del Antiguo Testamento, del libro de los Salmos. Y Pablo dice: lo mismo que era verdad allá, es verdad acá. Lo mismo que era verdad en aquella época, es verdad en nuestra época. Y es verdad en todas las épocas. Esto no es solamente la condición de un pueblo, de una nación, de un grupo. Es la realidad de la humanidad entera. Desde su nacimiento, la corrupción es tan grande de que no hay una sola cosa buena. ¿Viste qué drástico es? No hay quien haga lo bueno. Vamos a dar vuelta a esa frase, tal vez la podríamos entender mejor. Lo bueno, no hay quien lo haga. O sea, lo que, si podríamos llamar algo bueno, nadie en todo el planeta Tierra lo hace. Vos decís, pero para un poquito. Yo voy caminando en la calle y veo a un muchacho que acaba de ver a una señora que es discapacitada. Y paró, cuando la vio, se acercó a esa señora y le ayudó a cruzar la calle. Matías, ese muchacho no conoce a Cristo. Ese muchacho no teme a Dios. Pero él hizo algo bueno, él le ayudó a esa mujer a cruzar la calle. Ahora, ¿qué es bueno? ¿Cómo definir esa palabra bueno? Bueno no tiene que ver solamente con una acción, porque las acciones están siempre atadas a las intenciones. La pregunta es, ¿por qué le ayudó este joven a esta abuelita o a esta mujer a cruzar la calle? ¿Y sabes lo que dice Dios? Todas las intenciones del corazón son pecaminosas. Yo no veo su corazón, pero ¿saben lo que Dios ve en el corazón de esta persona cuando Él está haciendo este acto? Dios está viendo un amor propio. Él quiere sentirse bien de sí mismo. Él quiere sentir que Él es una buena persona. Y como quiere sentir que Él es una buena persona, hace un acto considerado bueno para alentarse a sí mismo. Para hacerse creer a Él mismo que Él lo es, que Él es esta buena persona. Entonces Él no está pensando en esta mujer, Él está pensando en Él. Yo me acuerdo una charla que tuve con alguien cerca de casa que me ilustró esto muy bien. Era un hombre que me estaba hablando de otro muchacho. Y en casa hay varios muchachos que tienen problemas con adicciones. Y él me estaba contando de este muchacho y dice que siempre tuvo problemas con este muchacho, ¿no? Porque es un vago, nunca hace nada, dice. Pero hubo un tiempo que se le había ocurrido cortar el pasto. Y entonces ganaron unas changuitas cortando pasto. Pero no tenía máquina, así que un día vino, me pidió la máquina, se la presté, ¿y para qué? Dice, a partir de ese día, todos los días me venía a pedir la máquina. Así que ya me tenía harto. Ya estaba cansado de prestarle la máquina a este muchacho. Así que un día, cuando llegó, dice, yo lo que hice fue, dice, me averigüé y me compré una máquina nueva para mí. Entonces, cuando llegó el día, vino, ¿no es cierto?, y me pidió la máquina y le dije, bueno, mira, yo te voy a regalar la máquina. Así vos tenés para las changuitas. Ahora, este hombre, cuando me contaba la historia, lo que estaba queriendo, nosotros que yo piense, qué buen vecino. Le regaló la máquina a este muchacho que la necesitaba. Pero la pregunta es, ¿por qué le regaló la máquina? Para que lo dejen de molestar, ¿no? O sea, ¿fue bueno regalarle la máquina? No. ¿A Dios le agradó ese acto? ¿A Dios le repugnó ese acto?
Porque aún este acto este hombre lo está tratando de usar para promover su propia idea de justicia, lo cual le aleja de la gracia. Es lo peor que podría pasar que una persona se crea justa. Y este hombre está usando el pecado para pensar que él es justo y así alejándose de la gracia. Vos vas caminando por Arieta y ves las parejitas andar por ahí. Vos decís, mira, Matías, acá hay un hombre, está al lado de esta mujer. Y yo veo que él la cuida a esta mujer. Él la atiende, él la ama a esta mujer. Ellos no temen a Dios, no conocen a Dios, pero viven una vida y hacen cosas buenas uno por el otro. Pero si pudiésemos entrar al corazón de este hombre, veríamos que tal vez esta mujer para este hombre es su amor propio que le dice que él y que ella es de él. Tal vez esta mujer le da seguridad, tal vez esta mujer le da placer, tal vez esta mujer le da el futuro que él quiere tener. Él quiere tener hijos, quiere tener una familia, quiere ser visto en la sociedad como una persona que tiene lo que los demás tienen, y esta mujer es el objeto que se lo da. Y en el corazón de este hombre no hay amor real. Es solamente el egoísmo que le lleva a mostrar un afecto, muchas veces a sufrir cosas para lograr objetivos reales que hay en su corazón. Según Dios, esa es la verdad en cada corazón, en todos los momentos de la vida. No es la excepción, es la regla. Todo lo que hacemos, todo, 100%, está movido por el pecado. Pero decir, pero Matías, yo nunca vi eso. Eso es exactamente lo que te quiero mostrar. Vos no alcanzás a ver la bajeza de tu corazón. Quiero decirte, ni yo la alcanzo a ver. Porque el pecado aún se esconde de nosotros mismos. El pecado es oculto. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, frente a esta obra, lo que ustedes deben hacer es afligir sus almas. Tienen que aprender a ver el pecado como Dios lo ve y a sentir el peso de la inmundicia y las consecuencias de esa inmundicia, la presencia de Dios abandonando el campamento, la ira de Dios destruyéndonos. Eso es lo único que podés esperar y no hay nada que puedas hacer frente a eso. Afligiréis vuestras almas. Ahí en Santiago, capítulo 4, un versículo más antes de pasar al próximo punto, donde aparecen palabras parecidas. Santiago 4, 6. Bueno, 8, vamos a ver. Dice así, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nosotros hemos caminado en contra de esta línea. Nosotros hemos construido nuestra vida tratando de construir una imagen, tratando de mostrarnos justos, tratando de sentirnos justos. Y ahora es tiempo de dar la vuelta. Es tiempo de ir en la dirección contraria. No promoviendo mi justicia, sino exponiendo mi bajeza, sacando a luz mi pecado, mostrando lo degradado e inmundo que soy delante de Dios Santo. Afligíos y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo en ese desierto. Bueno, pero no termina ahí, vuelvan a Levítico, donde sigue diciendo así, en el mes séptimo, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Ese es su mandato de Dios. No hagan ninguna obra.
¿Por qué Dios tiene que enfatizar esto? ¿Por qué Dios le tiene que decir al pueblo, bueno, aflíjanse, vean que están perdidos, pero no hagan nada? Y si hacen algo, también van a ser sacados del pueblo, porque este día va a ser tomado como un día sabático. El día sabático era protegido por la ley bajo la pena de muerte. Si alguien violaba este día, era sacado del pueblo y era apedreado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se encarga de decirles no hagan nada? ¿No sería la reacción tal vez natural del hombre de decir, tengo pecado? Está bien, veo que tengo la culpa. Y decir, yo voy a compensar por eso. Yo voy a arreglarlo. Yo voy a mejorar. Yo voy a cambiar mi vida. Yo voy a dejar este pecado. Yo voy a mejorar todo esto que yo me doy cuenta que está mal. Si vos harías eso, morirías. Matías, ¿vos me estás diciendo que si yo me esfuerzo para dejar mi pecado y mejorar, yo voy a perderme en el infierno? Sí. Y entonces, ¿cuál es la salida? Dios le dice, debes afligirte y no hacer nada. ¿Por qué Dios no me deja hacer nada? ¿Por qué yo no puedo hacer algo que me ayude en esta condición para ser libre de mi pecado? ¿Por qué no? Yo no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Ir y agarrar esa sangre y meterme en el lugar santísimo? ¿Qué voy a hacer? ¿Tomar el rol de este sacerdote y tratar de expiar por mis propios pecados? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Si hay un solo camino, sumamente detallado, todo preciso, que Dios trazó para que un solo hombre en un solo día libre a todo el pueblo de su pecado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Nada. No puedo hacer nada. Y entonces vos decís, ¿qué me estás diciendo entonces, Matías? Me estás diciendo que yo me tengo que afligir por mi pecado, ver lo grave que es mi condición, y tengo que luchar contra mi deseo de hacer algo y no hacer nada, quedarme sentado. ¿Pero sentado para qué? Sentado para observar y sentado para meditar en lo que observes este día donde este hombre iba a sacrificar este animal, que iba a llevar esa sangre, iba a salir del lugar santísimo vivo, porque Dios iba a aceptar la sangre que se ofreció para cubrir el pecado. No hay que hacer nada. Lo único que Dios le dijo al pueblo, aflíjanse, no hagan nada. Miren, aprendan y reciban la gracia del Dios que salva, la gracia de un Dios que hace todo con los méritos de un hombre que Él instituyó para cumplir todos los ritos que me pueden hacer salvo. La gracia de Dios no se recibe haciendo algo. Si alguien se atreve a hacer algo, va a morir. Y entonces, como decir, ¿me estás diciendo, Matías, que yo no tengo que intentar dejar el pecado? No. Lo que tenés que hacer es mirar que nada podés hacer y creer que Cristo hizo todo. Él cumplió todo. Su sangre fue presentada, fue aceptada y Él venció. Él está vivo y ahora Él salva a aquellos que creen en su gracia, en su perdón. Y el justo por la fe vivirá. Frente a esta escena del corazón del hombre, con ese campo arado y roto, un corazón quebrantado, frente a la realidad de su pecado, una imagen clara de lo que Dios hizo para salvarme, del corazón del hombre nace esa fe, esa confianza. Cristo es mi Salvador. Él es mi esperanza. Él hizo todo por mí. Yo soy del pueblo de Dios. Él me ama. Y Él es mi seguridad. No lo que yo soy, no lo que yo hago, lo que Cristo hizo en mi lugar. Entonces, aflijan, ninguna obra haréis.
Y termina el versículo 30 diciendo, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová en este día. Dios también enfatizó mucho esta idea. Hay un día elegido por Dios, un día señalado por Él. Y yo hablé un poquito al principio de a qué se refería este día. ¿Cuál es el día en que Dios iba a librar a su pueblo de su pecado? Bueno, el día incluye varias cosas que sucedieron en ese día, ¿no? Es el día, pero en ese día el sacerdote se vistió 3 veces. En ese día el sacerdote cumplió estas funciones distintas. Pero ese día fue el día en que ellos quedaron libres. Bueno, yo les hablé de que los profetas, cuando hablaron de Cristo, ellos hablaron de una obra que Cristo iba a hacer, que incluía todo esto. Pero cuando Cristo vino en su primera venida, no se cumplió completamente todo el rito, sino que hay una obra que espera aún un cumplimiento final. ¿Y cómo lo sé? Mirá en Zacarías, capítulo 12, ya leímos un versículo ahí en Zacarías, pero ahora en Zacarías está al final del Antiguo Testamento, anteúltimo libro, Zacarías 12, versículo 10. Y este profeta mira, guiado por Dios, este día en el que Dios va a hacer esta obra. Ya leímos en Zacarías esa expresión de que en un día Dios iba a quitar todo el pecado de todo el pueblo. Pero mirá cómo lo describe este pasaje. Dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Acá está hablando de un pueblo específico. Está hablando de la nación de Israel, habitando en este lugar, en Jerusalén. Dice, yo voy a derramar sobre ellos espíritu de gracia y de oración. Dios va a hacer una obra en el corazón de estas personas. Bueno, y quiero decir algo más que no dije antes. En ese mandato afligiréis vuestras almas. No se alcanza a ver, pero nosotros podríamos mirar un montón de textos para ver de que el alma es algo que Dios tiene que inclinar. Ese dolor por el pecado viene al corazón cuando la gracia de Dios lo hace visible para una persona y hace que esa persona pueda verse como es. Y acá dice Dios, yo lo voy a hacer con este pueblo, este espíritu de gracia. Y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Va a llegar un día de aflicción nacional para la nación de Israel, los judíos. De ellos estamos hablando ahora. Los hombres que están vestidos raros ahí en 11. ¿Sí? Esa gente. De ellos está hablando acá, el pueblo de Israel, los judíos. Y todos los que hoy no se visten así, pero que son étnicamente descendientes de Abraham. Ese pueblo tiene una promesa de parte de Dios, que un día se va a cumplir, tal como la estamos leyendo acá. Dios va a hacer que todo el pueblo de Israel, cada una de estas personas, sientan esa aflicción de la que estábamos hablando. Ellos se afligirán viendo lo que hicieron con su Mesías, con el Salvador que vino y ellos crucificaron. Y van a llorar con tan grande dolor como el que llora por un hijo primogénito que perdió. Tan agonía. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. O sea, ahora no solamente se está hablando del pueblo de Israel, ahora está hablando de una obra que Dios va a hacer a través de los linajes, a través de los grupos étnicos. Este mismo quebranto, dolor,
Van a llorar los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. O sea, ese por sí te está mostrando que cada uno se está mirando a sí mismo. Está viendo su corazón, su rebeldía, su posición delante de este Dios santo. Y dice el versículo 1 del capítulo 13, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Cómo hacer libre este pueblo de sus inmundicias? Dios les dijo, el día de la expiación. Ese día es el día en el que yo les voy a limpiar de todas sus inmundicias. Bueno, ese día tuvo un cumplimiento cuando Cristo llegó. Y Él cumplió todos los ritos para poder salvar. Y un día va a tener un cumplimiento nacional para el pueblo de Israel. En que, tal como en ese solo día todo el pueblo era perdonado, en un solo día, Dios va a limpiar la impureza de todos los pueblos y de ese pueblo. ¿Y de cómo va a suceder? Bueno, dice, quebranto, aflicción y un manantial que va a limpiar y va a salvar. Bueno, quiero cerrar. Ustedes tienen ahí al final de su apunte una listita de títulos. Solamente se los voy a dar para que ustedes lean los versículos y puedan meditar en esto. Pero todo lo que vimos en el capítulo 16, Israel lo practicó por siglos, año tras año. Y Dios se los dio para producir en ellos este quebranto, este arrepentimiento por su pecado y esta esperanza en un Salvador que iba a cumplir toda la simbología que estaba representada ahí. Y un día llegó. Y cuando llegó, Cristo no solamente cumplió con esa simbología, sino que cumplió con lo que la ley jamás podría haber revelado, ni podría haber hecho. La obra que solo Cristo podría hacer. Y por eso en el libro de Hebreos, el tema que va a tomar el autor en estos capítulos, ahora yo le voy a dar varias citas, es Cristo superior a Aarón. Va a mostrar cómo esta imagen del capítulo 16 de Levítico palidece al lado de la obra consumada de Cristo. Y entonces, vamos a ver, yo te doy acá una serie de puntos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25. Vemos que Cristo es superior a Aarón por ser un sumo sacerdote que no muere. Dice ahí en Hebreos 7, 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces, Israel ponía su esperanza de limpieza en un hombre que un día no iba a estar más. Él iba a morir. Y cuando él muera, ellos tenían que esperar que surja otro hombre que pueda tomar ese rol. Y pueda ser acepto por Dios. Y pueda entonces cumplir esos ritos y ser ellos librados. La esperanza está puesta en un hombre que no puede permanecer. Pero la nuestra está puesta en un hombre que no muere. Y entonces dice, el versículo que sigue, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, por él a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué seguridad tiene el pueblo de Dios en nuestro tiempo? De que nuestra confianza está puesta en un sumo sacerdote que no cambia, que no muere, que puede salvar perpetuamente, porque Él es sacerdote perpetuo. Su obra es eterna, su victoria es eterna, y por eso la nuestra también, y nuestra seguridad está en Él. Entonces, por ser un sumo sacerdote que no muere. En segundo lugar, por ser un sumo sacerdote santo. En Hebreos 7, 26, un poquito más adelante, todos están casi seguiditos los pasajes, dice así, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Nos convenía tener el que tenemos nosotros.
Mucho más que tener el que tuvo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese hecho más sublime que los cielos está hablando de que el sacerdote que hoy tenemos fue exaltado hasta lo sumo y Él es el que nos representa. Y luego, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Nos convenía tener este sacerdote, porque este sacerdote no ofrece sacrificios por sí. Él es el sacrificio. Él es acepto delante de Dios. No hay ningún temor de que Dios no acepte el sacrificio de Cristo. De Aarón, sí, porque él es pecador. Y él podría entrar al lugar santísimo y morir inmediatamente. Pero no de Cristo. No hay ningún temor. No hay posibilidad de que Cristo no sea acepto. Esa es otra de las razones por las que no creo que en el huerto del Getsemaní Jesús estaba llorando por temor a no ser aceptado como sacrificio por el Padre y no ser resucitado. Porque no hay forma en la que Dios no acepte este sacrificio. Él es el sacrificio perfecto. Sí, con Aarón. Él sí temía cada vez que entraba al lugar santísimo. Jesús no temía al entrar al lugar santísimo. Tercer lugar, por ser un sumo sacerdote en el templo celestial. ¿Por qué nos convenía tener este sacerdote? ¿Por qué es superior Cristo? Porque Él es un sacerdote que entró en el templo celestial. Mirá en el capítulo 8, en el versículo 1, que dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, qué bueno es llegar, ¿no es cierto?, a una conclusión donde se te unen todas las ideas. Y vos estás tal vez pensando ahí, Matías, ¿cuándo vas a llegar vos a ese punto, no? Bueno, acá el autor llegó a un punto donde va a unir todas las ideas. Y te va a decir, mira, el punto central, si perdés todos los detalles, no te pierdas de esto. Esto es lo central, esto es lo importante. El punto central es este. Que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Vos tenés que ver en todos estos detalles una sola cosa, a Cristo y lo que Él hizo. Él es ese sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote no entró en un templo de manos. El templo, este tabernáculo, era solamente una figura, una sombra. El lugar real es el cielo. En el cielo está la gloria de Dios y ahí es donde entró Cristo con su propia sangre. Y nadie más puede entrar a ese lugar. Cristo es el único. Bueno, el otro, por ser un sumo sacerdote que ofrece sacrificios superiores. Y ahí en el capítulo 9, versículo 11 al 12, habla, ¿no es cierto?, de que el sacrificio de Cristo es superior al sacrificio de Aarón, porque el sacrificio de Aarón había que hacerlo cada año. Obviamente no podía limpiar, por eso es que todos los años había que repetirlo. Pero el sacrificio de Cristo es superior porque se hizo una vez y para siempre, y Él compró con ese sacrificio eterna redención. La redención del Hijo de Dios no es temporal. Cuando Cristo salva a una persona, no le salva hasta su próximo pecado. Le salva eternamente. Porque Él no es como el sacerdote Aarón, que solamente podía ser una figura, sino que Cristo es el verdadero, el que cumple las figuras. Entonces, Aarón todos los años. Cristo una vez y para siempre. Y por eso es superior. El próximo, la letita E, por ser un sumo sacerdote que abrió la entrada a la presencia de Dios. Eso es algo increíble. El sacerdocio de Aarón solamente podía lograr que él, solo él, después de haber hecho el sacrificio por su pecado, pudiera entrar y dejar esa sangre en el lugar santísimo y salir para no volver a entrar en todo el año. Pero con este sacrificio, con lo que Cristo hizo por nosotros, lo que hizo Cristo fue entrar, ofrecer la sangre que iba a comprar la redención. Bueno, a ver, espera.
¿Por qué al día siguiente no podía entrar el pueblo de Israel hasta el tabernáculo y entrar al lugar santísimo? ¿Por qué el sacrificio de Aarón no podía abrir el camino para que todos puedan entrar? Porque esa sangre no les podía limpiar, eran pecadores. Pecadores no pueden entrar, van a morir. Pero la sangre de Cristo trajo eterna redención a su pueblo. Así que ahora el pueblo de Dios no solamente es perdonado, sino que ahora la cortina del tabernáculo se abre. Y ahora vos, que no sos ese sumo sacerdote, vos sos el pueblo, pero sos un pueblo salvo, redimido, perdonado. Ahora vos podés entrar hasta el lugar santísimo. ¿Vos entendés lo que es eso? Algo que el pueblo de Israel jamás había soñado con imaginar. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y ahora nosotros tenemos acceso libre a la presencia misma de Dios. Y eso es lo que dice en el capítulo 10, versículo 19 y 22. Y el último, ¿por qué es superior Cristo a Aarón? Por ser el sumo sacerdote en quien todas las eras, no está mal escrito, está bien, esperan. No se me ocurrió otra palabra, pero la palabra era, quise referirme a todas las épocas. Todas las épocas esperan en Cristo. Te voy a leer un versículo y te voy a cerrar con esta idea. Mirá vamos a ver en Hebreos 9:15. Si podés abrirlo y mirarlo, así podés seguirme con la lectura. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 dice así. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Acá dice que la muerte de Cristo lo que trajo fue remisión de transgresiones. ¿Pero de qué transgresiones está hablando? ¿Qué transgresiones fueron las que la muerte de Cristo libró al mundo? Ahí te lo explica. Fue de las transgresiones que había bajo el primer pacto. O sea, durante la época de Moisés, Dios les dio este tabernáculo para que cumplan este rito. Y Dios les dijo, cada año tienen que cumplir este rito. Porque en este día yo voy a librarles del pecado. Pero ¿saben qué? Cuando Dios dijo, en este día yo les voy a redimir de sus pecados, no estaba hablando del día de la expiación en que la fiesta era celebrada. Estaba hablando del día en que la verdadera remisión de pecados iba a suceder. La muerte de Cristo fue el pago por los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Los ríos de la gracia de Cristo y de la gracia de Dios fluyen de la cruz de Cristo hacia el futuro. Todos nosotros recibimos la gracia de Dios que fue entregada en esa cruz, pero no solamente fluye hacia el futuro, fluyen también hacia el pasado. En esa cruz se redimieron todos los pecados que fueron confesados sobre la cabeza de esos animales. Todos los pecados de todos esos siglos por los que el pueblo de Israel trajo sacrificios uno tras otro, esperando que llegue el sacrificio que iba a poder redimir de todos los pecados. Pero ninguno de esos sacrificios pudo borrar el pecado. Ninguno de esos sacrificios pudo limpiar. Solamente anunciar. La obra de Cristo es ese punto central en la historia. Es ese día, el único día. El día establecido por Dios para la remisión de los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Vaya día. Un día único. Un día glorioso. Un día para ser recordado. Un día para sentarse y admirarlo con un corazón roto por mi pecado. Mirar
mirando la obra de Cristo. Yo espero que después de haber estudiado este capítulo, eso sea lo que Dios haya hecho en tu corazón. Que vos puedas pararte con el terreno de tu corazón abierto cuando Dios te muestra tu condición, tu pecado, tu inmundicia, que puedas ver que no puedes hacer nada y que la única esperanza te cuelga sobre un hombre que cumplió a la perfección todo lo que Dios había establecido para librarnos del pecado. Y ese hombre ya lo hizo. Él ya pagó el precio. Él murió por vos. ¿Y cómo sabés que Dios aceptó su sacrificio? Porque Él resucitó. Él salió. Él volvió. Él venció la muerte. Y ahora los que creen en Él son perdonados, limpiados por la gracia de Dios. Y ahora vos podés tener acceso hasta la presencia misma de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hoy está pasando en tu corazón? ¿Sentís la carga de tu pecado? ¿Podés ver a ese sumo sacerdote cumpliendo esa obra de remisión por vos? Abrazala. Decí ahí en tu corazón: Cristo es mi Salvador. Él es mi esperanza. Él es el sustituto. Él es el que me limpia de mis pecados. Y ahí en tu corazón Dios va a hacer esa obra de transformación. Va a ser el día de la expiación. Fue el día en que Cristo murió y es el día en que esa sangre se aplicó a tu corazón. Y puede ser hoy. Tal vez lo está haciendo hoy. Oramos para terminar. Padre, gracias por tener tu palabra viva, verdadera, parte de nuestro corazón, nos muestra nuestra bajeza, nuestra vileza, nuestra necesidad de la gracia. Y nos muestra tu sabiduría, que en eternidad pasada planeó ese gran día, el día en que el pecado del mundo iba a ser cargado sobre un cordero sustituto, cuya sangre iba a ser introducida en tu presencia misma y nos iba a librar de nuestra inmundicia. Gracias por Cristo. Gracias por el perdón. Gracias por la sangre. Y gracias por ese acceso que ahora tenemos. Gracias por habernos amado y habernos salvado. Y Señor, te pido por los que hoy están acá y estamos acá, que tu gracia pueda lograr estas cosas de las que hemos hablado, pueda llevarnos a vernos como somos delante de ti y pueda llevarnos a ver esa obra de Cristo y podamos recibir el beneficio, el fruto de esa obra en nuestro corazón, en una salvación real. Y te encomendamos a ti nuestras vidas, confiamos en ti, tú eres nuestra esperanza. En nombre de Jesús, amén.